Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. La paz del Señor con ustedes. Oramos. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia a darte gracias por este día, Señor, que me has dado y has permitido estar en esta tierra. En tus manos encomiendo, Señor, mi vida y la vida de tu pueblo para estar en ti en esta reunión, para escuchar tu palabra, meditarla, guardarla, atesorarla, como lo que es nuestro precioso tesoro. Y así, Señor, dejar todas las cosas por seguirte a ti, nuestro único Rey y Dios. Caminar en ti todos los días, aquí y en el otro lado. En tus manos encomendamos para que nos enseñes a vivir cada día más y más conforme tu voluntad, hasta, Señor, llegar a esta altura del varón perfecto, como el resplandor del sol en mediodía. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor. Amén. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Están listos para seguirle? Van creciendo, aumentando. ¿Qué estábamos estudiando? En Él estamos completos. Vamos a seguirle de ahí. En Él estamos en las diferentes áreas, para que de esa manera la vida que estamos estudiando realmente se haga una realidad y no sea, como hemos hablado antes, no sea un asunto nada más de un evangelio aprendido, donde simplemente se está buscando pues calmar la conciencia y asistir a un lugar donde se lee la Biblia y hacer parte, o como Dios dice, nada más estar jugando a la iglesia. ¿Sí? El plan es que cada uno bien maduro, bien plantado, siempre elija lo correcto. Entonces, para esto el corazón es muy requerido, porque de esa manera, cuando tú tienes el corazón dispuesto, siempre vas a elegir lo correcto. Siempre vas a poder calmarte, siempre vas a poder vivir una vida en paz, siempre vas a poder dar lo correcto. Pero recuerden, estas cosas no vienen nada más por el hecho de estudiar la Biblia. Estas cosas son practicadas, ¿ok? El hecho de estudiar la Biblia es bueno, muy bueno, pero si no se practica, en realidad no trae ningún beneficio. Entonces, la práctica constante de las mismas cosas que Dios nos ha enseñado, eso es lo que ocasiona que la Biblia sea vivida, sea viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y eso ocasiona realmente la vida plena que hemos estado estudiando. Entonces, es la misma práctica la que te va a llevar a la madurez. Porque si no tienes experiencia, ¿cómo te vas a estar maduro en algo? El practicar constantemente las mismas cosas es lo que te va a hacer una persona madura. El evangelio, pues, prácticamente bien sencillo.
Lo único que tiene que hacer es amar, 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 no al mar, amar. ¿Sí lo entendemos? ¿Está difícil? No en la prédica, ¿verdad? Una vez cuando se sienten los trancazos, allí esa es la práctica. ¿Ok? En esos instantes rojos, colorados, diferentes colores, cuando se acalorice el asunto, cuando los problemas vengan, ahí, este es el verdadero evangelio, ahí es donde tiene que ser practicado y ahí es donde tiene que seguirse practicando. Por eso prácticamente el evangelio no es difícil, no es un gran enredo, no son muchas cosas que tienes que saber, simplemente una en realidad: amar. Porque el amor va a hacer mal a su prójimo en ninguna manera. Entonces esa es la área donde se necesita constantemente estar trabajando y mantenerla trabajando, porque es una de las áreas más peligrosas por causa del viejo hombre, por causa del que se está enviciado en lo antiguo. Eso ocasiona que el amar no sea una de las cosas más fáciles. Lo más fácil tiende a ser lo contrario, pero por eso una vez que te practiques en amar, 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 van a venir días en que amar para ti no va a ser nada difícil, porque ya estás ejercitado. Esas son las áreas donde constantemente el Hijo de Dios tiene que estarse ejercitando, y por estas razones que vienen tantas diferentes pruebas, tribulaciones, tentaciones o problemas con el prójimo, es porque Dios está esperando que cada uno se vaya ejercitando. Si no hubiera problemas con el prójimo, pues ¿cómo ibas a decir cómo te ejercitas? En realidad, de una manera u otra, necesitas que haya problemas con tu prójimo para que te ejercites. Amar. ¿Ok? Porque la diferencia entre nosotros como hijos de Dios es amar a los que nos hacen mal. Porque los que no siguen a Dios aman a los que les aman. ¿Verdad? En Hebreos 9, capítulo 9, versículo 1, vamos a seguir de ahí. Creo que ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Pero sí están mirando el evangelio y el propósito del mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Ames. Amar es primero. Porque si obediencia sin amor, eso es lo que les pasó a los israelitas. Obedecían pero no amaban. Cuando tú amas, vas a producir justicia, vas a producir misericordia. ¿Ok? La obediencia sin amor ocasiona que una persona sea muy, hablando religiosamente, muy estricta en la religión, muy, como por así decir, muy justa, pero no da misericordia. Entonces, solamente por medio del amor se puede realmente dar misericordia. Entonces, el punto principal, y siempre va a ser el mismo, es amar. Entonces, una de las cosas que como pueblo de Dios tienes que estar constantemente plantado es en amar. Buscar la manera de amar al prójimo, sea como sea. Porque ese es el mandamiento que cada uno tiene. Cada uno tiene que estar concentrado en amar a su prójimo y no esperando que el prójimo los ame. Entonces, porque aún si el prójimo no te ama, aún así no tienes tu derecho legal, por así decir, o si el prójimo no te ama y tú no le amas de regreso, eso ya es pecado. Tenemos dos prójimos pecadores. ¿Nos entendemos? Hay que trabajar en el asunto de amar. Ese es constante. Nunca se desvíen a través del estudio de la Biblia y se metan en las profundidades de la misma, se vayan en los dones, la profecía y querer conocer todos los misterios y se les olvide amar.
No, de nada les va a servir. Primero es amor, porque el Evangelio bien fácil se resume en el amor. Porque igual, ¿de qué te sirve tener todos los misterios o entenderlos? ¿O de qué te sirve saber toda la profecía? De nada. ¿Qué te sirve conocer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, letra por letra y aún por puntos y comas? Importante es el amar y nunca se les olvide. El único propósito como hijo de Dios es amar. Dios es amor, el Hijo tiene que ser amor. Dios dijo bien claro: seréis verdaderamente mis discípulos si os amáis unos a otros, como yo os he amado todavía. ¿Nos entendemos? De ahí para adelante podemos estudiar la Biblia y todo, y podemos aprender diferentes cosas, formas de defenderte del mal, de cómo destruir las obras del diablo. Todo, podemos aprender muchas otras cosas, pero nunca se les olvide lo principal. ¿Cuál es? Amar a tu prójimo. Por encima de ti mismo, por encima de todo. No puedo decirte por encima de Dios porque no puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. Entonces tienes que amar a Dios y amas a tu prójimo, y amas a tu prójimo y amas a Dios. O sea, van juntos. No puedes decir que amas a tu prójimo, a Dios no, o a Dios sí y al prójimo no. El trabajo es ahí de amar tanto a Dios como al prójimo. Esos van de la mano pegaditos. Hebreos 9:1, en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Se acuerdan? Así que el primer pacto tenía ordenanzas de culto terrenal. Ahora ya tiene ordenanzas de culto celestial. ¿Cuál es tu culto ahora? Sí, pero ¿cómo ofreces el culto? ¿Cómo se hace este culto? ¿Cuál es tu culto racional, más bien, para que la entiendas? Ofrecer tu cuerpo como un sacrificio santo, puro, vivo y agradable al Señor. Ese es tu culto racional. No puedes ir, vamos al culto, como normalmente se dice, porque pues, el culto no está allá. Tú eres el culto, tú eres el sacrificio constantemente vivo enfrente de Dios. ¿Nos entendemos? Ok, ese es tu culto racional. Ya no es como lo en aquellos días se ofrecían corderos o algo así, ahora es tu cuerpo. ¿Sí? Y así como los corderos en aquellos días se ofrecían sin mancha y sin arruga, o los diferentes animales, ¿qué pasa con el cuerpecito de ahora? De la misma manera. O sea, si pueden ver, se acabó el sacrificio de corderos, pero ahora sigue tu culto racional, tu propio cuerpo, que es ni más ni menos que el negarte a ti mismo para agradar a Dios. Eso es lo que el culto racional significa, es negarte constantemente a ti mismo por agradar al Padre. Eso siempre va a ser tu culto. Jesús lo hizo a la perfección cuando lo estaban siguiendo. Cuando estaban o crucificándole, o latillándole, o poniéndole la corona, ¿qué hizo? Se negó a sí mismo. Nuestro culto racional es negarnos a nosotros mismos, porque solamente en la negación es donde nuestro cuerpo puede ser presentado de tal manera enfrente de Dios, sin mancha y sin arruga. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines, la gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle.
Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Sí? ¿Pueden mirar ahí el sacrificio de culto? El sacerdocio, como estábamos hablando antes, el sacerdocio que nosotros ahora tenemos es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el orden de culto prácticamente viene a ser de la misma manera como está escrito, nada más que ahora es en nuestro propio cuerpo. ¿Sí? El lugar santísimo ya fue revelado. ¿Cuál es el camino? ¿Conocen el camino al lugar santísimo? ¿Quién es? Jesús es el camino. Al camino, al lugar santísimo. Si recuerdan ustedes, se han leído cuando el Señor Jesús estaba haciendo o fue crucificado y murió, cómo se rasgó el templo. El velo, la pared que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue quitado. Eso a nosotros nos dio perfectamente entrada. Entonces, es a esta entrada de la cual hemos hablado a través de los días, el privilegio que nosotros como hijos de Dios tenemos de entrar al reino de los cielos para cualquier situación. Cualquier cosita que tú tengas que pedir o poner enfrente de Dios, lo único que tienes que hacer es que ir allá, postrarte en el nombre del Señor Jesús, pedir las cosas y Él te las va a dar. Fe y obras. Si tú lo miras de la forma en la como está escrito, es el privilegio, y estaba leyendo en la mañana, dice, son muy, pero muy privilegiados a los que se les da el derecho de ser hijos de Dios, a los que se les revela el camino al reino. Y en realidad lo es. ¿Lo han mirado? ¿Se han sentido privilegiados o nada más? Voy a la iglesia. Es uno, pero de los supers. O sea, imagínate, ponlo de esta manera, de la cantidad de gente que hay en el mundo, Dios te agarra a ti, te llama de las tinieblas y te da el privilegio de entrar a su reino, de conocerlo, de escuchar su voz, de mirarlo en diferentes ocasiones, a los que algunos les permiten mirarlo. Imagínate el privilegio de disfrutar de su presencia, su paz, su gozo, su poder, todo eso. O sea, mucho más que privilegiados. Por eso es que debido a que eres privilegiado, ahora los que nacen ya dentro, ¿sí? Los que nacen ya dentro, en este caso, hijos de hombres o mujeres santas que nacen adentro, que ciertamente tienen que también tomar la decisión de seguirlo, pero ya es un linaje santo, por así decir, como en el asunto de Abraham. Entonces, es por eso que como hijos de Dios tienes que siempre estar, no mirarlo en ninguna manera como una carga, como un sacrificio, sino es un privilegio que te fue dado. A veces aquí en la tierra no se mira este privilegio por el simple hecho de que hay mucha gente que no está queriendo seguir al Señor o que no quiere seguirlo. Entonces de esa manera se mira como que realmente no es un privilegio, sino como una carga, porque tienes que decirle que no al pecado y tienes que estar constantemente rechazando la iniquidad y sufrir en diferentes afrentas. Ahora, imagínate por un momento que ya cruzaste el lago de fuego y azufre. El lago de fuego, que ya cruzaste el velo de la muerte, perdón. Ya me estoy adelantando a mí mismo aquí. Cruzaste el velo de la muerte, ¿no? Estás acá. Cruzas el velo de la muerte. Te toca juicio. Está el trono. Estás aquí, te toca el juicio. Ahorita aquí no se mira el privilegio, pero cuando estás ahí enfrente de Él y estás mirando a otros siendo lanzado al lago de fuego y azufre, ¿te vas a sentir privilegiado? ¿Sí?
O sea, ahorita el hombre no ve porque la mentalidad carnal del hombre no cruza el velo de la muerte. Hazte cuenta que el hombre vive nada más con la mente en los ojos, con los ojos puestos en esta tierra y ya no mira más allá porque pues no lo conoce ni se detiene tampoco. Hazte cuenta que nada más está viviendo en la tierra y es todo. Y por eso no se mira ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado a nosotros de seguirlo o de conocerlo. Una vez cuando se está del otro lado, si por un momento imaginas cruzar el velo de la muerte y estar mirando a los que están siendo condenados y de repente toca a ti y te da el privilegio de entrar al reposo con Él, por lo que tú creíste en esta tierra, allí se va a valorizar el privilegio. Ahorita, como digo, no se valoriza mucho, pero es importante que como hijos de Dios se vaya valorizando y que realmente no te sientas más que los demás, pero agradecido con Dios de que te haya llamado. Sí, porque muchas veces la gente, el cristiano ha cometido este error porque sí ha querido tomar ese privilegio, pero se siente superior a las otras personas de la tierra. Porque pues soy un hijo de Dios. No. Este tipo de privilegio no es para que te hagas arrogante o soberbio, sino para que seas una persona agradecida. Y por cuanto eres agradecido, predicas a los otros para que ellos también sean parte, porque tú sabes específicamente el camino que sería, si se presentaran enfrente de Dios, serían condenados. Entonces, eso es lo que la misericordia que hemos estado hablando y el amor que hemos estado hablando, que por ese amor hablas a los demás, ya que tú tienes el privilegio, disfrutas el privilegio, disfrútalo bien. Que no sea simplemente un asunto religioso como ha sido, sino que realmente sea una vida vivida, de que estar siempre agradecido de este privilegio, de que Dios te haya hecho parte de sí mismo y que te haya dado a conocer los tesoros del reino. Entonces, por eso se tiene que valorizar mucho lo que Dios te ha dado, porque es valioso a sus ojos. Entonces, únicamente si tú te detienes, lo puedes incluso mirar. Yo lo he visto aquí en la tierra el pequeño y corto tiempo que nos toca vivir aquí. Aún si fueran 100 años, sería 120, sería cortito. Aunque aquí en la tierra, cuando se miran 120 años, es un montón. Comparado con la eternidad no es nada. Entonces, por eso es que es importante, detente, mira tu pasaje o tu peregrinaje en esta tierra y considera lo que realmente no es nada comparado con lo que el tiempo que se va a vivir del otro lado. Entonces eso te ocasiona, en caso a mí me ocasionó ponerle más atención y cuidado a mi forma de caminar para irme garantizando la estadía con el Señor. ¿Sí? Porque todas estas cosas que hemos estado viendo para vivir la vida completa son reales. Porque Dios no nada más quiere que tú vivas una vida en esta tierra como puedas. Dios quiere que disfrutes todos los privilegios que Él te ha dado en esta tierra, pero estos privilegios están en la vida espiritual, no en la vida carnal. ¿Lo ven? En la vida carnal no hay, porque la vida carnal, pues nosotros como hijos de Dios no cabe en la vida carnal, porque lo carnal y lo espiritual están en contra. ¿Sí? Están en contra de sí mismos. El problema hoy en día es que los espirituales quieren vivir la vida carnal al máximo. Eso no se puede. Así como los carnales no pueden vivir la vida espiritual al máximo, tampoco los espirituales pueden vivir la vida carnal. Pero como estábamos hablando, ¿perdón? No se puede mezclar como estábamos hablando el domingo. O sea, nosotros se nos fue dado el privilegio de ser hechos espirituales, hay que vivir la vida espiritual a lo máximo. En todo el esplendor, para que sí, una a la otra, no se pueden vivir las dos vidas, no se puede ser carnal, ni tampoco se puede ser espiritual al mismo tiempo, es uno o el otro. Entonces, los carnales explotan su vida carnal a lo máximo, que dicen, si se siente bien, hazlo. Los espirituales, hoy en día el mundo espiritual a los cuales se les ha dado, desafortunadamente, no viven la vida espiritual al máximo porque siempre están mezclando lo espiritual y lo carnal. Y no se puede. Eso, la carne impide que realmente se viva la vida espiritual al 100.
Por ejemplo, el lugar santo y el lugar santísimo había gran diferencia. Mucha diferencia. Esta vida espiritual nuestra es superior. Simplemente se tiene que aprender a vivir ese tipo de vida e irse despegando de lo natural, de lo carnal, para que lo espiritual vaya creciendo. El problema con el hijo espiritual es que constantemente pone los ojos en las cosas terrenales, agarra privilegios en las cosas terrenales y eso ocasiona que disminuya en poder y fuerza el espíritu en la vida de cada uno. Entonces, por eso cada uno tiene que ir haciéndose responsable de su propia vida, y lo habíamos hablado en una ocasión, de ir removiendo las cosas que ocasionen que el Espíritu Santo no explote en su total potencial. Como habíamos hablado, lo único peligroso aquí es uno mismo, porque normalmente se tiene tendencia de ir tras las cosas que no aprovechan, y eso es porque los ojos están puestos en lo carnal, en los deleites carnales, en el bienestar carnal, en la conveniencia carnal, y todo ese tipo de cosas. Entonces, en lugar de que esté ahí, tiene que estar en lo espiritual. Así, de esa manera, siempre agarras a crecimiento de una u otra manera. La carne busca cosas de la carne. La carne busca adulterio. La carne busca fornicación. La carne busca mentira. La carne busca codicia. La carne busca envidia. La carne busca idolatría. Busca amor al dinero. La carne busca todas esas cosas. La carne busca posesiones. La carne busca sentirse que es algo. La carne busca sentirse amada. La carne busca respeto. La carne busca obediencia. La carne busca todos los deleites carnales, porque es de ahí. El espiritual no. El espiritual solamente tiene una cosa: agradar al Padre. Nada más. ¿Ven que es más fácil la vida espiritual? No tienes que lidiar con tantas cosas en realidad, como en la carne. Al contrario, Dios nos hizo un favor, y luego dicen que es difícil vivir en santidad. Es mucho más fácil vivir en santidad que vivir en pecado. Nada más que como no se mira de esa manera, entonces eso ocasiona que realmente se esté viviendo una vida carnal cristiana y se crea que es espiritual cuando se está entregando a las cosas carnales. Las cosas carnales son prácticas todas ellas. La envidia es carnal, ¿sí? Y lo que a mí me gusta de esto es que una vez que eres espiritual, eres salvado de la envidia. Porque la envidia no tiene parte en el espíritu. Eres librado al momento de que tú eres hecho espiritual. Por eso Dios dice una vez y para siempre. Al momento en que tú eres hecho espiritual, eres librado de la envidia. La envidia no se puede pegar en el espíritu porque es carnal. El adulterio no se puede pegar en el espíritu porque es carnal. La malicia, la iniquidad, la maldad, el egoísmo, los celos, las contiendas, los pleitos, las blasfemias, la idolatría, las orgías, la inmoralidad sexual en todo su género, cualquier vicio terrenal no se puede pegar en lo espiritual. Y luego dicen que es difícil vivir en santidad. Es un hecho automático. O sea, es un hecho natural que Dios te libra, y ahí es donde se hace realidad la palabra de Dios, porque cuando Dios dice que limpió, Él limpió y limpió bien. Ya la carne no es pegable con el espíritu. El problema es, uno de los problemas más grandes que me he encontrado es la incredulidad. Hoy en día los cristianos creen que son carnales y espirituales al mismo tiempo. Que está la carne, está el alma y adentro está el espíritu. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, la carne se rebela y siempre tienen que tener esa peleadera. Es lo que creen. Y como es lo que creen, ¿qué pasa? Es lo que se vive. Pero imagínate ahora, si tú crees que tú eres espiritual, no carnal, y la Biblia así lo dice, así bien clarito: vosotros sois espirituales. O en otro tiempo era carnal vendido al pecado, mas ahora soy espiritual. Entonces el asunto es que una vez creyendo esa forma de espiritualidad de la cual tú estás hecho,
la carne no puede pegarse. Y es la misma incredulidad la que ocasiona que constantemente estén viniendo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, si tú no crees que eres espiritual, tú vas a creer que eres carnal y espiritual al mismo tiempo, como el cristianismo religioso de ahora. Y la Biblia enseña, una persona que es carnal espiritual es bien fácil para ser tentada. ¿Por qué? ¿De dónde son producidos los deseos, las concupiscencias? Sí, entonces, por eso la Biblia claramente dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque si alguno es tentado por sus propios deseos. Entonces, cuando tú eres espiritual, ¿cuáles van a ser tus deseos? Siendo espiritual, ¿vas a tener deseos de lujuria? ¿Deseos de idolatría? No se puede. Es imposible. Porque un árbol espiritual no puede dar frutos carnales. Un árbol carnal va a dar frutos carnales. Un árbol espiritual va a dar frutos espirituales. No existe la mezcla entre esos dos. No existe. El cristianismo se engaña y piensa que sí existe, pero no existe. Simplemente no. Entonces esto te corrobora a ti tu origen. ¿De dónde eres? ¿Dónde vienes? Como estábamos hablando. Entonces, imagínate, viene la lujuria sobre el cuerpo espiritual, ¿qué va a hacer? No tiene dónde agarrarse. ¿Y lo han experimentado o no? Cuando te sientes así, cuando realmente estás espiritual, cuando los momentos más explícitos son de cuando has estado en la presencia de Dios, adorando su nombre o cosas así, y te pones espiritual, ¿sí? Y la lujuria que viene a tentarte no se pega. Estamos hablando de la realidad. Hay que cambiar. Por eso el Señor dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Toda la mente terrenal y las imposibilidades terrenales tienen que irse acabando porque esas mismas retienen el espíritu e impiden que realmente el espíritu crezca, que se desarrolle, que vaya funcionando a la perfección, y eso ocasiona que pues se viva una vida tibia, una vida santa pero pecadora. ¿Nos entendemos? ¿Están mirando su origen? ¿Están mirando cómo eres hecho inmune al pecado? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo pueda pecar? Él es incontaminable. ¿Han leído en la Biblia de esta simiente incorruptible? De esa simiente incorruptible es donde tú naciste. Eso debería darte una garantía que ya no puedes pecar. Y eso cumple lo que está escrito en la palabra, que los que son nacidos de Dios no pueden pecar. Porque la Biblia dice claramente, porque un espíritu no puede hacer obras de la carne. ¿O sí? No, porque nació de arriba, es santo, no puede ser contaminado. Eso ocasiona entonces que el espíritu sea incontaminable. Por eso, ahí es donde se hace realidad, donde la Biblia dice que fueron hechos santos, perfectos, porque este tipo de perfección está hablando Dios. Dios no está hablando de un tipo de perfección donde estás carnal y quieres vivir una vida perfecta. No, Dios está hablando de esta perfección donde tú naciste de arriba y eres. Ahorita la única razón la cual se vive engañado en cuanto a los deleites de la carne es porque se cree que tú tienes que estar en la carne y tienes que satisfacer los deseos de la carne cuando no es así. No está escrito en ningún lado que tú tienes que satisfacer los deseos carnales de la carne. ¿O sí? Al menos yo no lo he leído. Que tienes que estar satisfaciendo los deseos carnales y que mientras estés en la carne no vas a poder pecar. No vas a poder dejar de pecar. O sea, es que la forma de vida ahora, en estos días, la forma de vida moderna
es muy contraria a la forma de vida original que Dios mismo dio. Porque por causa del deleite carnal, el hombre es incapaz de decirle que no al pecado. Entonces ya no es porque no pueda decirles, porque no quiere. Entonces ahí es donde muchas veces aquí el nacimiento realmente no se da. Porque es como hemos hablado antes, el nacer del Espíritu, las personas tienen que estar realmente cansadas y cargadas del pecado. Ya no quiero más, entonces nacen del Espíritu, el Señor se los concede. Pero la vida ahora que el Señor nos ha dado es excelente, es mejor, es más fácil vivir en santidad que en pecado. Porque imagínate, hablando bíblicamente, si naces del Espíritu y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿qué es más fácil dar? Todos esos frutos que son los frutos del Espíritu. Tú naciste del Espíritu y esos son los frutos del Espíritu. Y a diferencia de los frutos de la carne, pleitos, celos, contiendas, envidias, todo eso, ¿cuál es más fácil dar? Regresamos al origen. En los primeros días, cada árbol dé fruto según su género. Y si Dios te hizo a ti un árbol espiritual, ¿qué frutos vas a dar? Eso es natural, eso es lo natural tuyo, eso es lo santo tuyo, lo verdadero. Y como estábamos hablando otro día, los frutos de corrupción no tienen que estar ahí. Hoy en día, a los ojos de Dios, es como árboles espirituales dando frutos carnales. Eso es corrupto. ¿Han leído eso en la Biblia? Acerca de la corrupción. ¿Todavía no? Chéquenle. Sí, porque yo pensaba que corrupción era el simple hecho de que pues tú hagas cosas corruptas. Así como nada más carnalmente, porque se puede hacer cosas chuecas. Pero no, es en contra de la naturaleza de la cual tú fuiste hecho. Diácono, ¿se nos está durmiendo? Si lo miras, entonces ese es el plan de lo que Dios está buscando. Entonces ahí es parecido casi como cuando los hombres ofrecieron un fuego extraño. Eso sería corrupción, porque en lugar de ofrecer el fuego del Espíritu, ofrecieron fuego carnalmente. Por eso era extraño. ¿Sí? ¿Qué? No entiendo eso, aparte del que ofrecieron fuego diferente. Es que los hijos de Aarón, sacerdotes, fueron y ofrecieron fuego en el altar cuando no se les había dicho. Y esos dos murieron. Porque hoy en día miramos mucho del fuego extraño, porque miramos un fuego extraño hoy en día porque la carne está mezclada con lo espiritual, y mientras son carnales y creen que son carnales, quieren dar el fuego de Dios. Y eso no es real. Por eso es que, en realidad, hablando claramente, el fuego original del Espíritu hoy en día es muy escaso. Es pero muy escaso. Mucho de lo que se ve hoy en día son los fuegos extraños. Porque son fuegos ofrecidos por sacerdotes, por ministros, por obispos, por predicadores, maestros, profetas, pastores, que no se les fue llamado al pastorado, o que se les fue dado el pastorado, pero no cuidaron su dignidad. Todo pastor, profeta, evangelista, maestro, ¿cuál falta? Apóstol, que ofrezca fuego mientras realmente esté viviendo en la carne, eso es un fuego extraño, aunque Dios mismo lo haya llamado, porque no es real. Por eso digo que hay demasiado. ¿Por qué digo que hay demasiado? Porque la mayoría de gente hoy en día no puede vivir la vida perfecta. Es más,
Esta vida que te estoy hablando aquí, nacidos del Espíritu, incontaminables, incorruptibles. ¿A dónde la han escuchado? ¿Por qué? Porque creen mucho que tienen que vivir en pecado. En lugar de creer que si nacieron de Dios, son puros, santos, sin mancha, incontaminables. La carne no puede contaminarlos. Pero hoy en día así se miran contaminados. Otra vez, si alguno es tentado, ¿por qué es tentado? Por su propia concupiscencia. Porque habiendo sido nacido del Espíritu, con deseos espirituales, para dar frutos espirituales, en contra de su naturaleza se va a buscar lo que no es natural. ¿Sí, verdad? Porque eso sí se puede. Es lo que hicieron los hijos de Aarón. En sí, cualquier persona. ¿Quién mira a Jesús contaminándose con lo carnal? Porque él sí creyó de dónde venía. Él siempre se refería a mi Padre o el que me envió. Siempre hablaba del Señor, de Dios, como Él me envió con una certeza. No hablaba así como, es que somos pecadores, hermanos. O sea, no hablaba, por eso los fariseos se sorprendían de la forma en la que él hablaba las cosas o enseñaba o daba orden, porque él no estaba creyendo que él tenía una vida carnal, espiritual. La forma que él era espiritual al 100. El Hijo del Hombre hoy puede vivir esta misma forma de vida si solamente deja de creer. Y acá entre nos, ese es el tropiezo más grande, la atadura más grande que me ha costado trabajo, porque el hombre está como bloqueado en su mente. Está bloqueado en su mente, plantado una idea, plantado una doctrina, y eso no es todo, sino se agarra de esa doctrina y no quiere soltar esa doctrina porque así ha sido instruido. Si así se agarraran de Dios, como se agarran de sus doctrinas, jamás caerían. Entonces, porque esta vida nueva, este es el camino que Dios nos mostró al lugar santísimo, y es para que habitáramos en ese lugar santísimo. Dios no abrió el lugar santísimo nada más, ok, chavos, está abierto. Él no lo abrió para que realmente nosotros como hijos de Dios es nuestra habitación, nuestra morada, nuestro lugar secreto. La vida plena que Dios prometió a nosotros, ahí está. Nada más que ahora se quiere vivir la vida plena por medios o métodos carnales. La carne, bien claro está escrito, la carne y el espíritu están en contra de sí, para que no hagáis lo que queráis, lo que quisierais. ¿Sí? Un espiritual no puede ir a lo carnal, un carnal no puede venir a lo espiritual en la forma porque son diferentes naturalezas. El espiritual puede contaminarse, pero no es su naturaleza. O sea, no son compatibles. Entonces, este lugar santísimo que está hablando aquí es la habilidad que a nosotros se nos dio de entrar para ofrecer ¿qué? Nuestro propio cuerpo como un sacrificio santo, puro y agradable al Padre. Entonces, cada quien es su propio sacerdote, por así decirlo. Tienes el sacerdote arriba, pero tú también eres sacerdote que puedes entrar a ofrecer tu sacrificio. Por eso Dios dijo, si vienes al altar y traes una ofrenda y te acuerdas que tienes problemas con tu prójimo, vas con tu prójimo, te arreglas con tu prójimo y luego vienes y ofreces tu ofrenda. ¿Sí nos entendemos? Porque a este lugar santísimo no puedes entrar con pecado. En los días antiguos no se entraba al lugar santísimo con pecado, ahora no se entra. O sea, no hay excepción de personas. Entonces hoy en día mucha gente pecaminosa que tiene pecados en su vida quiere venir, postrarse y entrar al lugar santísimo y son rechazados. Por eso luego las oraciones no son contestadas. Dios brilla por su ausencia, no se encuentra por ningún lado. Le pasa lo que a Saúl, no contesta de ninguna manera. ¿Por qué? Por la misma contaminación en la cual se vive. Porque imagínate, si en aquellos días los sacerdotes terrenales iban a entrar a un templo terrenal, a un lugar santísimo terrenal,
y aún así tenían que ser sin pecado. Ahora imagínate que estás entrando hasta el tercer cielo, al trono de gracia. ¿Se podrá realmente entrar con pecado ahí? Si aquí en la tierra morían, les tenían que amarrar una cuerda para que lo sacaran unas campanitas para que si ya no se escuchan, jálenlo porque ya cayó. Ahora, si esto es, como dice el Señor en el asunto de Moisés, si en los días de Moisés el que quebrantara la ley lo mataban a pedradas, ¿cuánto más ahora el que tenga por inmunda la sangre de Jesucristo? Entonces, de la misma manera, si en los días antiguos, en el tiempo de Israel, allá atrás, cuando estaba el templo, tenían que estar puros para entrar al templo, ¿cuánto más ahora que estamos entrando hasta el trono de gracia? Entonces, por esta causa, mucha gente realmente no está entrando al trono de gracia por causa de su pecado, porque no creen que fueron hechos espíritu, nacidos del Dios viviente, creen que son carnales, vendidos al pecado. Entonces, eso les ocasiona que sigan pecando y luego quieran venir a entrar al lugar santísimo y no son recibidos. Y ¿cómo dices tú que no soy recibido? ¿Por qué? Las oraciones no son contestadas. Dios no habla. Si ustedes supieran la forma de gente que ha contendido conmigo al respecto de que Dios habla. Dios habla. No, Dios no habla, Dios no habla, Dios no habla, ya no habla. Ya lo que tiene que decir ya lo dijo en la Biblia, Dios no habla. Pues Dios habla. No estoy loco. Ya, aunque para ellos tal vez, pero no. ¿Por qué? ¿Cómo va a Dios a hablarle si están sumergidos en su pecado? No quieren dejar el pecado y no creen que puedan vivir sin el pecado, pero sí quieren venir a orar. Así no se puede entrar al lugar santo. Como hijo de Dios, se tiene que mantener perfectamente limpio, santo y agradable para que tú tengas acceso a ese trono al momento en que así quieras entrar o permanecer incluso ahí. ¿Nos entendemos? Por eso es bien importante que cada uno, primero que nada, creas lo que estás hecho. Que dejes de creer que naciste de la carne y que sigues estando en la carne y que eres espiritual. Tú, como hijo de Dios, tú tienes que mirar tu vida de esta manera. Nací en la carne, caminé, Dios me dio el privilegio de nacer del Espíritu, la carne murió, cruza el Espíritu, de ahí para adelante soy espiritual. Ya no soy más carnal. Nací en la carne, pero morí y volví a nacer en el Espíritu. De esa manera tendría que mirarse el camino en Cristo, en lugar de nací en la carne, luego Dios me dio el privilegio de nacer en el Espíritu y sigo siendo carnal. No se puede ser carnal y espiritual al mismo tiempo. ¿Nos entendemos? Como hijo de Dios, la forma que tú tienes que mirar las cosas es, he muerto, morí a la carne, ya no vivo más yo, Cristo vive en mí, ya no soy carnal, ahora soy espiritual. Cuando tú crees que eres espiritual, ¿qué crees que pasa? Las cosas cambian. ¿Quieres que el pecado se te resbale? Solamente se te va a resbalar siendo espiritual, no se te va a resbalar siendo carnal, porque la carne es como una esponja al pecado. La carne se le acerca al pecado y lo chupa. El espíritu se le acerca al pecado, el pecado es disipado. ¿Cuál es más fácil? Sí, no sé si es pregunta o ¿cómo se trata en forma de pregunta? O comentario. Sí, porque cuando nos bautizamos ya morimos al pecado, ¿verdad? Morimos, damos prueba de que estamos muertos al mundo y estamos juntamente crucificados con Cristo. Pero también de ahí comienza cuando ya nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz, ¿verdad? Cuando naces, ya. ¿Verdad? Porque me llamó la atención una forma que leí la Biblia y una prédica que escuché. Porque cuando Dios nos llama, Él nos escoge a nosotros. Porque Él dice que Él nos escoge. Pero cuando llama a su camino, muchas personas lo he visto. Y en una forma, no sé, se toma como, realmente el evangelio lo toman como si fuera un sufrimiento. Una carga. Ajá, algo así. ¿Por qué lo toman de esa manera cuando dice que es su deleite? Porque son incrédulos. ¿Por qué no creen? Quieren vivir el evangelio
en la carne. Por eso allí es sufrimiento. Y Dios le dijo bien claro, el camino de los transgresores es duro. Sí, porque como en la Biblia dice, cuando le dijo al rico, vende todo, cuando le dijo que sí había hecho los 10 mandamientos y todas las cosas, pero cuando le dijo que fuera a vender todo, se entristeció. Uh-huh. Pero cuando, por ejemplo, una persona dice que está siguiendo, va caminando en el Evangelio, y si tiene como un privilegio y dice, no, pues nomás quiere hacer un privilegio un año y se queda en la casa, como quiera sigue yendo a la iglesia, pero ya no ¿Qué quiere. privilegio estás hablando? ¿Vender pupusas, algo así? No. ¿Entonces qué? Yo no vendo pupusas ni nada. ¿Qué privilegio? Es que porque, como te digo, es como, digamos que te dan como un diácono, que sirve en la iglesia y todo eso, pero se durmió el diácono allá. Pero como si se quiere quedar más como nomás voy a la iglesia, y ya así como, sería como un hermano tibio, ¿no? ¿No? Pues sería tibio, no es natural, imagínate. Esto es lo que los hombres no entienden. Si tú naces del Espíritu, ¿cómo vas a regresar otra vez a ser carnal? No me refiero a regresar a ser carnal, simplemente... Bueno, si tú dices, ya no quiero ser diácono, sí, es que un diácono... como creyente, algo así, porque lo que pasa es que lo quiero tomar como clase para una prédica que quiero hacer. Tenemos que hacer otra prédica. El asunto es, si es diácono y luego ya no quiere ser diácono, en cuanto a servir, es lo que somos. No, la forma es que no quiere como negarse a sí mismo. Entonces, para mí cuando el Señor nos dice que nos si no quiere negarse a sí mismo, no hubo un nacimiento en realidad. Eso. Entonces, o sea, no puede haber un nacido de Dios que no quiera negarse a sí mismo. Eso es real a los ojos de Dios. Uh-huh. Terrenalmente hablando, hay muchos que creen que nacieron de Dios y no se niegan a sí mismos, pero realmente no han nacido. Porque no puede ser. O sea, no puede ser porque cuando nací de Dios, nací de arriba. Eso tuvo que haber habido una negación ahí. Ahí inmediatamente tuvo que haber habido una. En pocas palabras, no, es como si no quisiera vivir el Evangelio. No ha nacido. Entonces, por eso es que hoy en día miramos mucha gente que retrocede. Los hijos de Dios, por eso la Biblia dice, los hijos de Dios no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Un espíritu, ¿cómo va a retroceder a lo carnal? No puede. Por eso le dijo, Gálatas, insensatos, habéis nacido del espíritu y vas a terminar las obras de la carne. O sea, ¿cómo? Eso no es real, no es natural. Pero estamos hablando de la forma real y efectiva, no puede. ¿Puede un nacido de Dios contaminarse y habitar en el pecado? Eso sí. Pero ya es por su propio deseo, es contra naturaleza. O sea, se queda un hijo de Dios marcado que contra naturaleza está practicando lo que fue hecho para hacer. Es como un hijo de Dios que le fue hecho el amar, para amar y esté odiando. Que fue hecho para ser justo y esté siendo injusto. Eso es corrupción. Entonces, pero el orden general, el puro, atacarle, hermosura de corazón, porque esta va a ser alabada. La otra, alimento para los gusanos. ¿Estamos? ¿Oramos o qué? Señor, bendito Padre, muchas gracias, Dios eterno, por tu palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús, encomiendo a cada uno, Señor, y mi vida también, para vivir creyendo lo que tú nos has hecho. Gracias por habernos hecho nacer de arriba, de tu Santo Espíritu, y por darnos esta vida nueva para vivir conforme a tu Espíritu, libres y puros de toda la maldad. Y gracias porque sobre todo no se puede pegar a nosotros, porque hemos muerto al pecado, pero vivos para ti. En tus manos encomiendo a cada uno, Señor, para vivir esta vida nueva, para que los frutos crezcan y crezcan verdaderos y fieles y permanezcan. En el nombre de Jesús, muchas gracias
por tener cuidado de nosotros y por enseñarnos. En tus manos nos encomendamos para seguir viviendo en ti. Amén. Paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.